Hola a todos. Vamos a ver el tema de administración de riesgo dentro de la administración de proyectos. Cuestiones importantes de la administración del riesgo. La administración del riesgo tiene que ver con un enfoque proactivo y no reactivo. Es decir, es un enfoque que trata de prever todo aquello que pueda afectar el proyecto, ¿no? Y que de una u otra manera pueda generar importantes daños en cuanto a los costos, en cuanto al alcance, en cuanto al tiempo del mismo proyecto. Normalmente, cuando hablamos de administración del riesgo, siempre hay que tener presente que este tiene mayor probabilidad de darse en las etapas de conceptualización, planeación y al inicio del proyecto. Por lo tanto, es importante que en esta etapa de la administración del proyecto se le dedique un tiempo bastante considerable a identificar riesgos que puedan ser administrados. Y por obvias razones, a la inversa, cada vez que pasa el tiempo en términos del proyecto, la probabilidad de que suceda un riesgo es menor. Sin embargo, si sucede, el costo que se asume precisamente por ese riesgo es muchísimo y se eleva demasiado en términos de que tenemos menos tiempo de respuesta y por lo tanto hay que invertir mucho más para que el impacto sea menor. Al final del día, cuando hablamos de administración de proyectos, de una u otra manera, la parte esencial es la administración de riesgos. Es decir, administramos proyectos para evitar cualquier eventualidad que nos pueda afectar en términos de los costos, los tiempos y el alcance. Y por obvias razones, para tratar de que el éxito de los proyectos se garantice. Si nosotros vemos en un gráfico el asunto del riesgo, podemos identificar algunas cuestiones importantes. En este lado tenemos riesgo y medimos la entrega del proyecto. A lo largo del tiempo, entre más avancemos, la probabilidad de que aparezca un riesgo cada vez es menor. Sin embargo, en términos de los costos, cada vez que avanzamos a lo largo del proyecto, si el riesgo se nos presenta en la parte final o en una etapa avanzada del proyecto, los costos de arreglar esos eventos riesgosos van a ser muy altos. Por eso es importante en la definición del proyecto, en la parte de la planeación, tratar de identificarlos, a pesar de que la probabilidad sea muy baja en términos de la ocurrencia, evitar que estos se presenten en la etapa final o en una etapa avanzada y evitar costos muy altos en términos de la administración de estos riesgos. ¿Cuál es el proceso de administración de riesgos? Tenemos varias etapas. La primera etapa es la identificación del riesgo. Hay que analizar el proyecto e identificar las fuentes probables de riesgos a lo largo precisamente del proyecto. La segunda etapa es la evaluación del riesgo. Es decir, ya identificamos el riesgo, hay que evaluar el riesgo. Hay que ver qué tan grave es el efecto que pueda tener, la probabilidad de ocurrencia y la posibilidad de controlarlos. La segunda etapa de la administración de riesgos es el desarrollo de una respuesta al riesgo. Ya lo identificamos, ya lo evaluamos y ahora, ¿qué estrategias podemos emprender para reducir el daño? Y desarrollar planes de contingencia que nos permita afrontar precisamente esos riesgos. Y por último, es el control de respuesta al riesgo. Hay que realizar, llevar a cabo las estrategias del riesgo, monitorear y ajustar el plan a los nuevos riesgos que se nos puedan presentar y modificar la administración del proyecto. Hay que tener presente que en cada una de estas etapas de la administración del riesgo pueden surgir nuevos riesgos y hay que volver a identificarlos, evaluarlos, desarrollar una respuesta y controlar y generar un control de respuesta al riesgo. Y así sucesivamente con cada una de las etapas. ¿Qué es lo que hacemos en la identificación del riesgo? Es la etapa inicial del proyecto y por lo tanto lo primero que hay que hacer
es enlistar todos los posibles riesgos que se podrían presentar a lo largo del proyecto. Una de las alternativas es investigar qué ha sucedido en proyectos similares y tratar de extrapolar los riesgos que sufrieron para poder identificarlos en el proyecto nuestro. Después de que se han enlistado todos los posibles riesgos, hay que discriminarlos y eliminar los que no tienen consecuencias tan grandes y ordenar los que sí pueden tener un impacto importante, y esos riesgos hay que ponerlos en primer lugar. Dentro de los riesgos podemos generar una estructura de descomposición de los posibles riesgos que se puedan tener. Por ejemplo, en un proyecto podemos tener riesgos en la parte técnica, es decir, requerimientos técnicos que a lo mejor no fueron identificados, la tecnología que se necesita, la complejidad de las interfaces, los desempeños y confiabilidad, ¿no? La calidad también es parte de los riesgos técnicos. Puede haber riesgos externos, ¿no? Por ejemplo, nuestros proveedores, todas aquellas subcontrataciones que realizamos, algunos riesgos que tienen que ver con cuestiones regulatorias, algunos riesgos de mercado, algunos riesgos con los clientes, con el clima, y también podemos tener riesgos en la parte organizacional. La dependencia del apoyo de algunas áreas, los recursos con los que se requiere trabajar en el proyecto, algunos fondos, la jerarquización que se tiene en términos de las funciones, y también podemos encontrar riesgos de la misma administración del proyecto. A lo mejor se realizaron estimaciones equivocadas o con escenarios a lo mejor no normales. En la parte de la planeación, muy probablemente se puedan tener algunas desviaciones y por lo tanto se presenten algunos riesgos. En cuanto al control, a lo mejor no es el más adecuado del proyecto, y en cuanto a la comunicación de lo que se realiza en el proyecto. Entonces podemos encontrar un sinfín de riesgos a partir precisamente de una estructura de descomposición de riesgos. Por ejemplo, de requerimientos técnicos, una de las cuestiones que podemos hacer es preguntarnos, y a partir de estas preguntas tratar de identificar los riesgos. Por ejemplo, en cuanto a requerimientos técnicos, ¿todos los requerimientos técnicos de nuestro proyecto son estables? Si existen respuestas negativas a esto, hay que identificar esos riesgos. En cuanto al diseño, el diseño depende de suposiciones poco realistas o optimistas. Las pruebas, el equipo de prueba estará disponible cuando se requiera. En términos del desarrollo, el proceso de desarrollo tiene el apoyo de un conjunto compatible de procedimientos, métodos y herramientas. En cuanto al programa, el programa depende de la terminación de otros proyectos. En términos del presupuesto, ¿qué tan confiables son los estimados de costos? Si hay respuestas que de una u otra manera son importantes considerar, hay que enlistar precisamente esos posibles riesgos. En cuanto a la calidad, se han incorporado consideraciones de calidad al diseño. En términos de la administración, la gente sabe quién tiene la autoridad para cada cosa. El ambiente del trabajo, la gente puede trabajar cooperando más allá de los límites funcionales. Reclutamiento de personal. El personal no tiene experiencia o es ineficiente. En cuanto a los clientes, el cliente entiende qué se requerirá para terminar el proyecto. Y en términos de los contratistas, ¿existen ambigüedades en las definiciones de las tareas de los contratistas? Una vez que tenemos identificados los riesgos a partir de estos elementos que acabamos de describir, la segunda etapa de la administración de riesgo es la evaluación precisamente del riesgo. Aquí vamos a identificar de una u otra manera los niveles de probabilidad y de impacto que tienen estos riesgos en nuestro proyecto. Aquí podemos identificar en esta matriz una escala relativa o numérica, puede ser, por ejemplo, los objetivos del proyecto en términos de costo, tiempo, alcance y calidad, y la probabilidad en términos de, bueno, no es la probabilidad, perdón, los impactos que pueda tener los riesgos pueden ser muy bajos o muy elevados. Por ejemplo, en el costo, si tenemos algún riesgo que tiene
un impacto muy alto, muy probablemente los costos se nos puedan aumentar, de acuerdo a esta tabla, en un 40% y hacia abajo, dependiendo de ese impacto que tiene. En términos del tiempo, el alcance y la calidad, de igual manera. Y esto nos puede ser muy útil en el momento de identificar los riesgos y evaluarlos. Otra herramienta que podemos utilizar es la matriz de gravedad del riesgo. Por un lado, tenemos la probabilidad de ocurrencia y por el otro lado tenemos el impacto que puede tener el riesgo. Si la probabilidad de ocurrencia es muy bajo y el impacto también es muy bajo, vamos a estar en esta parte de esta matriz. Por lo tanto, es un riesgo que de una u otra manera no vale la pena ponerle tanta atención. Pero si la probabilidad de ocurrencia es muy alta y el impacto es muy alto, es un riesgo que puede tener graves consecuencias en nuestro proyecto y por lo tanto vale la pena el tomar acciones para mitigar, para eliminar, en fin, para administrar el riesgo. Entonces, la parte roja de esta matriz nos refleja precisamente el grado de importancia que le debemos de tomar a la administración de estos posibles riesgos. En la zona amarilla normalmente están los riesgos moderados, que de una u otra manera merecen atención, pero no tanta como los que se presentan en esta parte roja. Y los verdes es una zona de riesgo menor y que muy probablemente no vale la pena generar acciones, simplemente hay que tener presente esos posibles riesgos y simplemente monitorear que estos no se generen.